Y vamos a comenzar la lección del 30º domingo del tiempo ordinario. Y comenzamos con esta señal tan bonita que tenemos los cristianos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor. El Espíritu Santo es el que en el texto de Juan 16:13, el Espíritu Santo nos lleva a la verdad completa. ¿Os acordáis de este texto? El Espíritu Santo nos guía hasta la verdad completa. Y la verdad completa es que Dios es todo para nosotros y está para que seamos todo para Él. Y el Espíritu nos dice las verdades, y en este texto lo vamos a ver. Nos dice las verdades, aunque duelan, pero no nos deja tirados en el suelo. El Espíritu nos dice las verdades, pero nos dice la verdad más grande, y es que Dios tiene misericordia de nosotros, y que Dios nos ama, y por tanto el Espíritu siempre está levantándonos. Aunque tengamos muchos fallos, el Espíritu se mete en nuestro corazón y nos levanta, y nos dice que somos hijos e hijas muy queridos. El Espíritu Santo es todo lo contrario del espíritu del mal. El espíritu del mal no nos dice las verdades, nos dice, sigue viviendo como estás viviendo porque vas bien. Pero cuando caemos y nos llega el vacío, entonces este espíritu del mal nos deja ahí arrastrados en la calle. El Espíritu Santo no, nos dice las verdades, porque quiere llevarnos a la verdad completa, pero nos levanta y nos arropa y nos cura nuestras heridas. Bueno, pues cantamos al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor. Y hemos puesto como motivación para la lección un texto precioso de la segunda carta a Timoteo. Y hemos escogido este texto porque al final de la lección, Macu, una que está aquí entre nosotros, pues nos va a hablar de su amor a la palabra y de cómo va por los pueblos de aquí de Burgos anunciando la palabra y celebrando la palabra. Y por eso hemos puesto este texto tan bonito de la carta de Pablo. Fijaos lo que dice: toda escritura es inspirada por Dios y además es útil, fijaos para qué cosas. Útil para enseñar, Matu. Útil para arguir. Útil para corregir. Para educar en la justicia, a fin de que cada uno de nosotros seamos perfectos y estamos preparados para toda obra buena. Por eso, anunciar la palabra es hacer un bien inmenso, porque nos capacita para toda obra buena. Cuando alguien se decide a ser predicador, anunciador, predicadora, en este caso, anunciadora de la palabra. Y en segundo lugar, un texto del Papa Francisco, que habla sobre el Espíritu,
y es un texto muy bonito, muy bonito. Y dice así: el Espíritu Santo nos invita a no perder nunca la confianza y a volver a empezar siempre. ¿Habéis empezado alguna vez después de haber caído? Pues sí, ¿verdad? Cuando una niña o un niño quieren ser, por ejemplo, bailarines o danzantes, pues comienzan desde muy pequeños y se caen montones de veces, pero se levantan y vuelven de nuevo a danzar y a bailar, porque aprendemos a vivir como cristianos tras larga caminata. Entonces el Papa dice que aunque caigamos, no perdamos la confianza para volver a empezar siempre, siempre. Y nos anima diciendo, el Espíritu Santo nos anima diciendo: levántate, ánimo. Y siempre, como os decía antes, nos da la mano y nos levanta. El Espíritu Santo nos conduce bien. Por eso, ojalá que al comienzo de esta lección invoquemos, llamemos al Espíritu Santo, porque sin Él no sabemos ser cristianos y no sabemos ser hermanos unos de otros. Y dice el Papa que el Espíritu Santo no nos lleva al chismorreo y a la crítica y a juzgar a los demás. No nos lleva a eso, sino que nos lleva a alegrarnos con los demás. Y cuando a alguien le sale algo bien, pues qué bueno decirle: qué bueno que esto te ha salido muy bien. Como por ejemplo hace unos días, cuando Jesús y María José nos representaron aquí una obra de Santa Teresa, creada por ellos, titulada Las huellas del camino. Fue tan bonito que por eso decimos: qué bien, cómo nos alegra que os haya salido bien. No chismorreo, sino alabanza de la buena. Bien. Y a la espera de esta palabra de este domingo, pues esperamos con la lámpara encendida, que es una expresión muy bonita que habla Jesús. Tened ceñidas la cintura y encendidas las lámparas. Muy bien. Bueno, pues aquí decimos algo del contexto. Y esta parábola que vamos a escuchar, pues solo aparece en el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas, Mateo y Marcos suelen coincidir en muchas cosas, pero en concreto esta parábola solo la pone Lucas. Y es una parábola que nos ayuda a caminar en la humildad. Como decía Santa Teresa, ¿recordáis lo que decía de la humildad? Humildad es andar en verdad. Entonces el Espíritu nos ayuda a caminar en la verdad. Y esta parábola es muy acertada, muy apropiada. Y esta humildad es virtud imprescindible para orar y disposición necesaria para recibir gratuitamente el don de la oración. Esto está en el catecismo. Cuando éramos pequeños no sabíamos de memoria el catecismo, pero ahora quizás no, yo no me lo sé de memoria, ¿verdad? Y no sé si vosotros os sabéis el catecismo de memoria. Justina dice que bastante. Bueno, esta parábola de los dos que suben al templo a orar está precedida de una parábola que habla de lo importante que es insistir en la oración. Acordaos de aquel que va a pedir, ¿verdad? De noche para dar pan a unos amigos que han venido. Y a esta parábola le sigue un texto muy conocido por nosotros, el texto del joven rico, que se acercó a Jesús, como sabéis, pidiéndole qué tenía que hacer para heredar la vida eterna. Jesús le dice, ¿qué le dice? Aprende, vive los mandamientos. Esto todo lo he vivido desde pequeño. Y entonces Jesús le dice, pues mira, si quieres de verdad seguirme, vende lo que tienes
dalo a los pobres y después sígueme. Y ya sabéis lo que hizo este joven rico, ¿verdad? Que se marchó triste porque era muy rico. Bueno, entonces, parábola del Evangelio de San Lucas solamente, precedida de la insistencia en la oración y también de este joven rico que se marchó triste y pesaroso. Bien, y ahora vamos a proclamar la palabra, la va a proclamar Charo. Proclamar la palabra es muy importante, mucho más de lo que podamos decir nosotros, es leer la palabra y anunciar la palabra. De hecho, estoy seguro que muchos de los que estáis aquí leéis cada día la palabra de Dios. Esto es fundamental. Vamos a escuchar a Charo. En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola a algunos que se confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior: «Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo». El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: «Oh Dios, ten compasión de este pecador». Os digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nosotros tenemos en la comunidad un hermano, se llama Emilio, que le gusta mucho que después de la palabra hagamos silencio. Bueno, entonces, porque claro, de esta forma la palabra cala en lo más profundo, porque solo con el silencio vamos al profundo centro donde nos espera el Señor, donde nos espera el Espíritu. No sé si os acordáis de un autor espiritual que ya murió, pero fue muy famoso, llamado Carlos Carreto. Os acordaréis de él. Bueno, pues este hombre que escribía unos libros preciosos, dice que cuando iba a orar en el desierto, estaba como 10 horas seguidas orando. Y las primeras horas, dice él, que se asomaban a la conciencia, no el centro que somos y tenemos cada uno, sino que se asomaba lo que nos han dicho en el día, lo que nos han molestado, lo que hemos hecho, lo que hemos programado, y solo con el tiempo de silencio largo va apareciendo ese profundo centro que es lo que somos nosotros en verdad. ¿Y qué somos en verdad? Que somos amados. Por eso la oración tiene mucho que ver con la verdad y con la humildad, que es andar en verdad. Bueno, entonces con este recuerdo de nuestro hermano Emilio vamos a continuar narrando, explicando un poquito, aunque creo, no sé si me equivoco, que este Evangelio es bastante asequible a todos nosotros. Pero bueno, por si acaso os voy a decir alguna cosa. Primero, Jesús narra esta parábola, dice esta parábola, porque alrededor de él había algunos que tenían un espíritu de superioridad y por tanto cuando uno se siente superior, ¿qué pasa? Que menosprecia
a los demás porque les ve más bajos, más bajos. Uno se pone zancos y desde arriba pues ve y desprecia a los demás. Se creían justos delante de Dios y delante de los demás. Y eso les llevaba, como digo, a menospreciar a los otros. ¿Os parece que esta actitud sigue existiendo hoy, no solo en el mundo, sino en la Iglesia? Muchas veces, sin darnos cuenta, algunos nos creemos mejores que los demás. Mejores porque vamos a misa, mejores porque rezamos, mejores. El caso es que nos brota una superioridad y un desprecio. Entonces, yo creo que no se puede decir más con menos texto que como nos lo ha dicho Jesús. Como decimos en la red de amigos de orar, no tenemos que cruzar deprisa este paisaje, tenemos que cruzarlo despacio. Entonces, las preguntas nos ayudan. ¿Por quién te tienes o por quién nos tenemos? ¿Nos sentimos tan seguros como para dictar sentencia a los demás? ¿Despreciamos a los otros, a los que miramos, como se dice, por encima del hombro? A propósito de esto, sin aprecio a los demás, no hay verdad. Sin verdad, no hay oración. Decía Santa Teresa, hago un paréntesis, que una persona que no esté comenzando en verdad, yo más la quisiera sin oración. Tremendo. Con lo que a ella le gustaba orar y que orásemos. Dice, si uno no se pone en verdad, yo más quiero que no ore. Sin verdad no hay oración. Sin oración no hay encuentro con Dios. Y sin encuentro con Dios no hay fiesta. Y un texto de Isabel de la Trinidad, porque es muy bonito lo que ella dice, frente a estos dos que se creían, a estos que se creían justos. Dice, oh Dios mío, Trinidad, a quien adoro, ayúdame a olvidarme totalmente de mí para instalarme en ti, a olvidarme de estas superioridades, de este pretender grandezas que superan mi capacidad y instalarme en ti. Bueno, y vamos al meollo de la parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Dos hombres, dos oraciones distintas y dos resultados distintos también de la oración. Y a este propósito recuerdo un episodio muy hermoso de Edith Stein, que una vez estaba ella tratando de buscar la verdad. Y dirá, buscar la verdad es buscar a Dios. El que busca la verdad busca a Dios. Y entró en una iglesia católica. Ella andaba pensando si católica, si se hacía católica, si se hacía protestante. Bueno, entonces esta mujer entró en una iglesia y en esto, que una mujer que viene del mercado, como aquí el Mercado Sur, cerquita de nosotros, viene con la compra hecha, deja la compra y sin que hubiera un acto religioso, comunitario, se pone allí a orar. Y esto le llamó la atención soberanamente a Edith Stein. Bueno, entonces estos dos hombres suben porque Jerusalén está en un alto. Acordaos de otra parábola. Subía Jesús de Jericó a Jerusalén. Bueno, entonces Jerusalén está en un alto y el templo también. Entonces, por eso tienen que subir. Pero nosotros decimos que en realidad los dos tienen que bajar hasta el corazón para ponerse en verdad, porque si no,
no hay oración que valga para descubrir lo que pensamos de Dios. ¿A quién buscamos? Y aquí otra frase también muy bonita. Dice, lo que más limpia la vida del orante, la vida de la persona, es apreciar a los demás. Y que si ves, dice Santa Teresa, que si ves que alaban mucho a una persona, te alegres mucho más, como que si te alabasen a ti. Fijaos esto. Mucho más que si te alabasen a ti. Entonces, lo que más limpia la vida es apreciar a los demás. Y eso nos acerca a Dios. ¿Quieres limpiar tu vida? Aprecia, valora, alaba, alégrate de que alaben a una persona que vive cerca de ti. Y aquí de nuevo una frase de Isabel de la Trinidad. Quiero vivir con los ojos clavados en ti. No clavados en mi ego, sino clavados en ti. Sin apartarme nunca de tu inmensa luz. ¿Os gusta esta frase? Qué maravilla, ¿verdad? Quiero vivir con los ojos, fijos los ojos en ti. Bueno, y vamos a la primera oración y al primer personaje, el fariseo, erguido. Oraba así en su interior. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. ¿Qué os parece esta oración? ¿Es oración? Pero una vez hice yo este experimento. Sin decir que era del Evangelio, cambié alguna palabra y puse esta oración. Te doy gracias. Y la gente dijo, pues qué oración tan bonita. Claro, nosotros como estamos en un contexto y ya nos la sabemos, pues decimos, no, ni hace oración ni nada y se va a ir a casa más vacío que como entró. Entonces, es una oración larga. ¿Sabéis cuántas palabras tiene? 29 palabras. Una oración larga. Pero solo hay apariencia de hipocresía fina. Esta oración, ¿por qué no es oración? Porque deja fuera a Dios, aunque empiece, te doy gracias, no cuenta con Dios. Decía Santa Teresa que para que haya oración verdadera, tengo que estar yo metido y tiene que estar Dios, los dos metidos ahí como hermanos, como amigos. Pero aquí no aparece, Dios no aparece, deja fuera a Dios. Y también ¿a quién deja fuera? Al hermano que está atrás en el fondo. Deja fuera a la Mari y a la Arce, las deja fuera. Bueno, entonces, esta oración no es oración. Hay palabras, pero no hay corazón. Y no hay corazón porque no hay hermanos. Ni compasión. Y además, no soy como aquel, ¿verdad? Lo expulsa del corazón que no está ahí. Así ora un fariseo. ¿Sabéis quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran las personas que pasaban entre el pueblo como modelos orantes. Qué curioso, modelos orantes. Se sabían de memoria las leyes que tenían que cumplir y eran unos que tenían unos ojos avizores para ver a los que no cumplían. De hecho, imaginaos que él está en la parte delantera del templo. Normalmente uno que está delante no ve a los que están detrás. Pero pues huele a los pecadores, huele a los publicanos.
y entonces, por el ruido o porque ha mirado hacia atrás, como a veces miramos, ha descubierto que hay un peligro en el templo. El peligro es el publicano. Ora de pie, que está bien la oración de pie, ¿no? Pero nosotros sabemos que la verdadera oración es la postura del corazón. Y su oración dice los pecados que no comete. No soy, pero esto es una cortina de humo para esconder los propios pecados, ¿verdad? Dice lo que hace, pero no reconoce lo que no hace. No lo reconoce. Y dice en 4 ocasiones el yo. El yo es el ego, ¿verdad? El ego. Yo te doy gracias. Yo no soy como los otros hombres. Yo ayuno 2 veces a la semana. Tremendo. Y yo pago el diezmo de todo lo que tengo. O sea que el hombre hacía muchas cosas, pero el yo era más grande que el diezmo que pagaba. Y así se compara con los demás y sale ganando. Otro texto de Isabel. Oh mi Cristo amado, reconozco mi impotencia, o mi soberbia, o mi engreimiento. Por eso te pido que me revistas de ti mismo. Precioso. Y vamos a la oración del publicano. En cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: oh Dios, ten compasión de este pecador. ¿Os parece que esta es una oración verdadera? Sí, es oración verdadera. ¿Por qué? Porque en esta oración está Dios. Ten compasión de este pecador. Y está el pecador. Para que haya oración verdadera, tiene que estar Dios y tenemos que estar nosotros. Bueno, los publicanos, ya sabéis que eran odiados por el pueblo judío, porque eran cobradores de impuestos y eran considerados pecadores y traidores porque se aliaban con los romanos. Eran mal vistos. Y los romanos subastaban estos puestos y los que pagaban más cantidad de dinero adquirían estos puestos. Y por eso estos publicanos tenían que cobrar no solo los impuestos habituales al pueblo que dominaba, sino más para hacerse ricos. De hecho, los publicanos eran los más ricos, y es porque exigían más impuestos. Y este no va a la sinagoga, porque la sinagoga era un lugar más reducido, donde iban los mismos. Es como ahora que vamos a una celebración y vemos los mismos que en otra celebración. En fin, bueno, esto es así. Que lo diga Maripaz, que va a muchos sitios. Entonces, este no va a la sinagoga, sino que va al templo. El templo había montones de personas y allí se presenta, pero aunque quería pasar desapercibido, el fariseo ya le había echado el ojo. ¿Y cómo se presenta? Pues roto, marginado, quizás tiene riquezas, pero desde luego tiene un vacío grande en el corazón. Y acude a donde cree que puede encontrar salida. Acude al templo. Quiere exponer su problema a Dios, al Dios de la misericordia. Y ora con una de las oraciones más breves de la Biblia. ¿Cuántas palabras tiene? Ya lo habéis visto ahí. 6 palabras tiene, pero llevan dentro una tremenda carga de verdad y un tremendo mensaje. Y se dirige a Dios como el principal actor y amigo de la oración. La oración es camino de humildad y de verdad y de gracia. Por eso él, como se pone, ni siquiera se atreve a levantar los ojos.
Bueno, y se pone en verdad. ¿Por qué? Pues porque para orar no hay que hacer nada, o si queréis, casi no hay que decir nada, solo ser lo que somos ante Dios, ponernos en verdad ante Él y dejarnos amar. Déjate amar, una carta preciosa de Santa Isabel de la Trinidad a su priora, que no se dejaba amar. Déjate amar. Orar es dejarse amar, con eso basta. Los orantes somos pecadores hacia los que Dios misericordioso vuelve los ojos. Y otra frase de Isabel, de la Trinidad. Y tú, oh Padre, inclínate sobre esta pobre criaturita tuya. Bueno, y resultado de las dos oraciones. Os digo que éste bajó a su casa justificado, salvado, agraciado, bendecido, y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Dios evalúa nuestra oración con criterios diferentes a los nuestros. Decía San Juan Crisóstomo: aun cuando lleves en tu conciencia el peso de 1000 culpas, si te crees el más pequeño de todos, alcanzarás mucha confianza en Dios. Y también otro texto del Papa Francisco. No es suficiente, por lo tanto, preguntarnos cuánto rezamos, cuántas palabras, cuántos minutos tiene nuestra oración, sino también cómo rezamos, o mejor, cómo es nuestro corazón. Es importante, decía el Papa Francisco, que examinar todo esto para que no caigamos en la hipocresía y en la arrogancia, sentimientos de hipocresía y de arrogancia. Bueno, entonces nuestra salvación depende de la gracia y de la misericordia. ¿Qué os ha parecido esta parábola de los dos que suben al templo a orar? Que conviene que personalicemos, no que digamos, ¡ay, estos fariseos! Que no hacen más que sentirse mejores que los demás, sino mirar cuánto de fariseo tenemos cada uno de nosotros. Bueno, ¿qué pregunta podemos hacer? Pues la pregunta más sencilla sería: ¿cómo es tu oración? ¿Cuentas con Dios cuando oras? ¿Te pones en verdad? Algunas veces sin ni siquiera levantar los ojos, y otros mirando a Cristo, poniendo los ojos en Él. ¿Cómo es tu oración? ¿Y cómo podemos orar? Bueno, pues de muchas maneras podríamos orar esta palabra, pero aquí hemos puesto 3 cosas. Primero, pídele al Señor que te conceda orar en verdad. Que te conceda orar en verdad. Segundo, da gracias por tantas personas humildes como encontramos en el camino de la vida y que saben colocarse ante Dios y ante los demás. Seguramente os habrá pasado alguna vez que cuando uno se presenta ante una persona orgullosa, quiere terminar cuanto antes la conversación porque no le hace mucha gracia estar con alguien que se cree el mejor, que todo lo hace mejor. Sin embargo, hay muchas personas sencillas y humildes que da gusto estar con ellas y que uno aprende muchísimo. Y también alaba a Dios, porque este Dios nuestro ofrece la salvación para todos los que somos pequeños y limitados. Y dice un texto conocido: tanto amó Dios al mundo que entregó, hizo pequeño, hizo nada a su Hijo en la cruz, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. ¿Y cómo contaremos esta
parábola, este texto, ¿cómo lo contaremos? Pues cuando no hagamos de nuestra oración un espectáculo religioso, sino que sintamos esa mano blanda que decía San Juan de la Cruz, mano blanda del Padre que nos abraza, como abrazó al Hijo pródigo, con manos de hombre y manos de mujer, para decirnos que por muchos que sean nuestros pecados, Él nos perdona con su misericordia. Amén. Y ahora, pues viene el testimonio de Macu. Ya puedes levantarte, Macu. Macu es una mujer de Burgos. No sé si has nacido aquí en Burgos. En Palacios de la Sierra. Por tanto, es de Tierra de Pinares. Palacios de la Sierra. Bueno, está casada con un marido que está fuera algunos días de la semana. En concreto, hoy. Por eso no ha venido. Vale. Y tiene 2 hijos. Ya han terminado los estudios y uno trabaja y otro está a punto de trabajar. Bueno, y entonces, ¿por qué viene hoy aquí Macu? Pues porque ella nos lo va a decir mejor, pero porque ella, como os he dicho al principio, va los fines de semana, los domingos, a algunos pueblos, en concreto a unos pueblos que están en la carretera de Burgos a Soria. Luego, si quieres, nos dices los pueblos. Y allí no va el sacerdote a celebrar la Eucaristía porque no puede, y ella con otra compañera va a predicar, a anunciar, a testimoniar la palabra, ¿verdad? Y nos ha parecido que esto es muy hermoso que lo sepamos, porque para dar algo tienes que amar eso que vas a comunicar a la gente que se acercan en esos pueblos a escuchar. Y creo que bien, ¿no? Bien. Bueno, os dejo con Macu, que ella os diga lo que quiera. Gracias, Macu. Gracias a vosotros. Tienes que acercarte al micro. A ver, aquí, ¿no? Sí. Así, acércate Sí, al micro. vale, ¿se escucha bien? Y tú, como eres santa, igual te pongo más alto. Sí, ¿no? No, hombre, yo creo que se escucha bien, ¿no? Bueno, pues como os ha dicho, bueno, primero cuando vine a conocer a Pedro, que yo la acabo de conocer a través de unas amigas, pues me preguntó que por qué iba a las celebraciones de la palabra. Y lo primero, bueno, que se me ocurrió que todo lo que Dios me había dado gratis, pues gratis lo tenía que haber dado yo. Yo estaba en un movimiento y en una oración sentí que quería dar catequesis, y así empezó mi andadura, dando catequesis en una parroquia que estuve muchos años, y hubo un momento que ya lo dejé por diferentes circunstancias y con mucho dolor, porque yo realmente creo que tengo vocación, es algo que no me cuesta y es algo que siempre lo he sentido. He sacrificado incluso la vida de mamá, pues haciendo el pino, pero por poder dar este servicio, ¿no? Que a mí además me da mucho más de lo que yo pueda dar. Y bueno, cuando dejé la catequesis, pues yo creo que al año o así, pues alguien me invitó a hacer celebraciones de la palabra. Hay un cura aquí en Burgos que está preparando a gente que quiera ir a ayudar al párroco que lleva tantos pueblos. Este párroco en especial lleva 12 pueblos. Y bueno, me lo dijeron y no me lo pensé, porque realmente me encantó, porque también pensaba que para catequesis ya era mayor. Y no sé, me supuso como dices, bueno, pues ahora a mi edad sería bueno también compartir con personas, ¿no?, adultas ya, el poder compartir la palabra. Y así fue como empezamos a ir a los pueblos. Bueno, ya vamos a los pueblos de aquí cerquita de Burgos, a Cubillo del Campo, Antoria de la Cantera, Saldaña de Burgos y Cojóvar. Empezamos en esos pueblos. Ahora nos han puesto 4 pueblos más, Revillarud, Modúvar y alguno más que no sé exactamente cuál es, porque yo todavía no he ido. Y bueno, lo que hacemos es, nos reunimos cada 2 jueves, nos reunimos a preparar el Evangelio de los 2 domingos siguientes. Y ahí nos reunimos como 10 personas, que son como 3 sacerdotes y el resto laicos. ¿Quiénes nos reunimos? Nosotros en el equipo somos 4 laicos que estamos yendo a los pueblos. Vamos en parejas de 2 en 2.
El resto son personas, son laicos que también ya vienen haciendo este servicio en sus pueblos. Y como no tenían a nadie que les dirigiera, pues también vienen a las reuniones con nosotros. Y bueno, allí cada uno lo que hacemos es, antes de lo has leído, lo has orado el Evangelio previamente, y cada uno expresa lo que ha sentido, lo que ha entendido, porque también tú muchas veces te quedas bloqueado ante una palabra que no te dice nada o no la entiendes. Y en este sentido, bien lees comentarios o allí en la reunión es muy enriquecedor, porque claro, hay personas que están muy preparadas, mucho más que yo, lógicamente, y nos ayudan a comprender la palabra, con lo cual todo esto nos está ayudando también a crecer en la fe, a darle sentido al Evangelio de una manera un poco más profunda y con más responsabilidad, ¿no? Porque si lo vas a transmitir, necesitas tú antes haberlo sentido, en la medida que se puede, claro. Y bueno, eso es lo que hacemos así de cara a la preparación. En la reunión luego hacemos los horarios, a ver quién va a ir cada uno a los pueblos y a qué pueblos va a ir. Me preguntaban también aquí qué tal en los pueblos. Bueno, pues al principio fue un poco raro, pero tampoco en ningún momento nos rechazaron. ¿Por qué? También nos lo dijeron enseguida. Prefieren que vayamos laicos antes de que se cierre la iglesia de pueblo. A mí me encantó porque la gente fue muy sincera, ¿no? Pero bueno, a medida que va pasando el tiempo, bueno, yo enseguida, bueno, con las personas que son sacristanas, empezamos ahí a dialogar y cada día, bueno, pues al final es que se crea una relación afectiva, que llega un momento que les da igual que vayas tú que vaya el párroco. O sea, ya no te miran con recelo cuando, anda, iba a venir Antonio en vez de vosotras. No, al principio sí pasaba, pero ahora ya no. El otro día me pasó, como ahora nos han aumentado los pueblos, ahora ya hay pueblos que van 2 veces nosotros y 1 vez el cura. Antes era al revés, antes era uno nosotros, otro el cura, uno nosotros, y ahora en cambio se va distanciando más. El cura va menos veces a esos pueblos, ¿no? Y bueno, no noté ningún rechazo, todo lo contrario. Bueno, pues se quitan, ahora os explico lo que es la celebración de la palabra, quitaron lo que es el copón y lo que es el agua y el pino, lo quitaron y comenzamos la celebración. Y además, de verdad que la gente te acoge bien, ¿no? Que da gusto, te sientes como en casa. Bueno, ¿qué hacemos en la celebración de la palabra? Es lo mismo que una Eucaristía, lo único que se quita el ofertorio y la consagración. Lógicamente, lo demás nos dieron una plantilla como tenía que ser y nos guiamos por esa plantilla. El comentario del Evangelio, que todo el mundo nos pregunta si hacemos homilía, bueno, nos han dicho que no tiene que ser nunca más de 3 minutos o 5 minutos. Y es lo que preparamos en los jueves que hemos ido antes a prepararlo, ¿no? Lo único que nosotras es verdad que mi compañera y yo lo solemos preparar también el viernes, antes del domingo, a pesar del jueves, con todos los demás, con la persona que voy yo, el viernes nos preparamos y nos juntamos y lo preparamos. ¿Qué es lo que hacemos? Que según los pueblos que sean, también preparamos una cosa u otra. Hay en pueblos que, por ejemplo, yo he visto que se puede hacer meditación y hacemos oración de meditación. O sea, el meterte dentro del Evangelio, el decir, ponte en este personaje, en este otro personaje, y meditamos con cada uno de los personajes. Bueno, pues nosotras sí que nos hemos atrevido, pero según en pueblos que vemos que nos conocemos ya y que la gente sí que quiere, ¿no? Hay en otros pueblos que no, que simplemente haces un comentario y bueno, y bien también, ¿no? Pero en cada sitio un poco lo que también ves. ¿Por qué digo también nos hemos ido conociendo más? Porque después de las celebraciones normalmente nos quedamos a tomar algo con la gente. En los lugares que hay bar. Donde no hay bar, pues nos solemos quedar un poco al final de las celebraciones. Pero bueno, la gente sí que le gusta que nos quedemos y estemos hablando, y nosotras pedimos que por favor, si teníamos que ir a 2 celebraciones, que nos dejaran tiempo el poder quedarnos a hablar con las personas. Porque al final el conocer por nombre, primero que para las personas es muy importante saber lo que les pasa en cada momento, tanto si es una alegría como si es una tristeza. Hace poco me pasó que les comentaba, si no hubiera conocido a una persona mayor, que la conocí en verano, que me hizo muchísima gracia porque me llamó la atención, ojo, con lo que tardas, que nos tenemos que ir pronto. Es que me encantó porque me lo dijo
Me lo dijo súper bien, es decir, o sea, a mí me encanta venir aquí a la Eucaristía y con vosotros hacer la celebración, pero tampoco hay que alargarse, tampoco hay que pasarse, ¿no? Y la vi hace 2 domingos que fuimos y la vi y no me pareció tenía la chispa esa que cuando la había conocido. Pues claro, y al final te acercas y claro, acabas de perder a su hermana. Si no conoces a la gente yo no me entero, porque no estás allí. A lo mejor al párroco sí, que le llaman, le dicen, pero nosotras, por desgracia, no nos llega la información si no es hablando con la gente. Bueno, esos detalles que al final yo veo que a todos nos acercan, ¿no? Y ya haces la celebración por la persona, por la familia, por acordarnos. Y yo veo que eso nos une y a todo el mundo nos gusta. Y bueno, no sé qué más contaros. Bueno, eso yo creo que es todo. No sé si tenéis alguna pregunta. Dime. ¿No estáis después a comunión? Sí, también. Bueno, el Santísimo nos lo tienen, las hostias están consagradas. Y nosotros, claro, cuando vamos, sí, el rito, empezamos la celebración, es todo igual al principio, después del comentario, el credo, peticiones, y ahí ya, yo lo que suelo hacer ahí, pongo como música de adoración, cuando nos ponemos el mantel y vamos al Santísimo por el copón. Y ahí mientras ahí hacemos un poquito de adoración, con una música de fondo que se pone. Y después ya rezamos el Padre Nuestro, nos damos todos la paz y ya damos de comulgar. Hacemos una oración de acción de gracias y ya un canto de salida, igual que la Eucaristía, pero sin esas partes. Y bueno, lo que hacemos, sí. ¿Suele ir mucha gente a esas celebraciones vuestras? Son en los pueblos. Hay en pueblos, hay de todo. Hay en pueblos que hay, por ejemplo, en Ontoria va muchísima gente, tanto hombres como mujeres. Cuando digo muchísima gente, que menos de 30 nunca suele haber. Y, por ejemplo, en verano sí que a lo mejor 50, 60. En Ontoria va mucha gente, así como, por ejemplo, en Cubillo solemos ser 15, no más. Pero, por ejemplo, Saldaña y Cojobar va menos gente. En Saldaña y Cojobar puede haber a veces que el día que más, a lo mejor 10 personas. Pero podemos hacer una celebración de 5 personas. Estando 5 personas, sí. Porque son pueblos pequeños. Son pueblos pequeños, sí. Hay, sobre todo, es que Saldaña y Burgos lo que pasa, lo que he visto yo hablando alguna vez con gente que es muy dispar, es que como son pueblos dormitorio, o sea que mucha gente, los niños que he visto yo alguna vez que les he preguntado, vienen a catequesis aquí a Burgos y al final quieren venir a la Eucaristía de los niños aquí en Burgos. Y yo creo que por eso también puede ser los pueblos que aunque haya más gente, va menos gente a la celebración porque claro, es que vienen a Burgos, es que está realmente a 10 minutos de mi casa, esos pueblos, o sea que están muy cerca. Pero bueno, lo que sí que hemos notado, bueno, eso nos han dicho la gente, que no va menos porque vayamos nosotras. Habrá gente que a lo mejor no vaya porque vayamos nosotras y habrá gente que vaya porque vayamos nosotras. O sea, nos han dicho que puede haber, pero lo que es menos personas, no, que a mí, bueno, hace poco fui a un pueblo, a Revillarú, creo que era, es que solo he ido un día, y bueno, a mí me sorprendió porque era todo gente muy mayor, que venían algunas hasta o sea, que estaban resfriadas y les encantaba por seguir el coro, por no dejar que la celebración no fuera cantada, por participar en la liturgia. Bueno, para mí fue un testimonio, para mí está siendo también muy testimonial el ver a gente tan mayor que sale de su casa para estar con toda la comunidad y hacer oración todos juntos, porque yo recuerdo a mi suegra que ya cuando le costaba dice, bueno, ya en casa y veo la misa en la tele. Pues por eso a mí son testimonio para mí, de fe. Todas las personas que como van y siguen yendo a la celebración de la iglesia de su pueblo. La iglesia está en alto. Sí, en algunos sitios sí. Ahí. En Ontoria está en alto. En Revillarú. En Revillarú también es verdad, sí. Sí, está en alto. Y bueno, más anécdotas, es que ahora no me acuerdo de muchas anécdotas, pero bueno, hemos tenido muchas. También, bueno, pues con mujeres nos pasó que tuvimos una conversación en el bar, pues conversaciones profundas, íntimas, de cosas que a lo mejor a una mujer le preocupa.
Y nos chocó, ¿no? Porque fue como directamente se abrieron a nosotras, ¿no? Al vernos mujeres con las mismas condiciones que ellas, casadas, con hijos, pues como que era más fácil hablar de cosas que nos preocupan, y a lo mejor pues es verdad, con un cura a lo mejor no nos atrevemos. Esa es una de las anécdotas que nos chocó y nos alegró, ¿no? Tener confianza con las personas donde íbamos. Bueno, muchas gracias. También cantáis. Sí, sí, sí. Cantos de la iglesia, que a veces a estas personas mayores les gusta también cantar de sus cantos. Sí, sí. Es verdad, eso es muy importante. A ver, porque tú cuando llegas tú tienes ganas de llevar canciones modernas, nuevas, no sé qué, y no, lo que hacemos es verdad, nos guiamos por el cancionero. Yo lo que poco a poco sí que intento, por ejemplo, el año pasado metí una canción nueva, así animada, poco a poco, a ver, con un altavoz que llevo, pero muy poco a poco, al ritmo de las personas que nos piden, porque la gente quiere cantar. Sí, el día de la fiesta del pueblo me recalcaron, aquí se canta siempre esta salve. Tengo una experiencia de 10 años que he hecho lo mismo que está allí. Ah, qué bien. Muy bien. Que me alegra. Bueno, pues gracias a Juan. Buenas noches a todos y nos vemos, si Dios quiere, el próximo martes, ¿no? A las 7 de la tarde. Gracias a todos.